23 de junio. Hoy celebramos la memoria de San José Cafaso. Este humilde sacerdote fue quizás el más gran amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, más uno de los mejores formadores de sacerdotes en el siglo XIX. Nació en el año 1811, en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una de sus hermanas fue la madre de otro santo, San José Alamano, fundador de la comunidad de los Padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con San Juan Bosco. Cafaso era de una familia acomodada y Bosco era de una vereda y absolutamente pobre. Don Bosco narra así su primer encuentro con el que iba a ser después su benefactor, su defensor y el que mejor lo comprendería cuando los demás lo despreciaban. Yo era un niño de 12 años y una víspera de grandes fiestas en mi pueblo, vi junto a la puerta del templo a un joven seminarista que por su amabilidad me pareció muy simpático. Me acerqué y le pregunté: «Reverendo, ¿no quiere ir a gozar un poco de nuestras fiestas?». Él, con una agradable sonrisa, me respondió: «Mira, amiguito, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo». Yo, admirado por su bondadoso modo de responder, le añadí: «Sí, pero también en nuestras fiestas de plaza hay mucho que alegra y hace pasar ratos felices». Él añadió: «Al buen amigo de Dios lo que más feliz lo hace es el participar muy devotamente de las celebraciones religiosas en el templo». Luego me preguntó qué estudios había hecho y si ya había recibido la Sagrada Comunión, y si me confesaba con frecuencia. Enseguida abrieron el templo y él, antes de despedirse, me dijo: «No se te olvide que para el que quiere seguir el sacerdocio, nada hay más agradable que aquello que sirve para darle gloria a Dios y para salvar las almas». De manera muy amable se despidió y yo me quedé admirado de la bondad de este joven seminarista. Averigüé cómo se llamaba y me dijeron: «Es José Cafaso, un muchacho tan piadoso que ya desde muy pequeño en el pueblo lo llamaban el Santito». Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensa para que lo ordenaran de sacerdote de solo 21 años. Y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio a alguna parroquia, dispuso irse a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus estudios. Allá había un instituto llamado el Convictorio para los que querían estudios de posgrado, y allí se matriculó, y con tan buen resultado que al terminar sus 3 años de estudio fue nombrado profesor de este mismo instituto, y al morir el rector fue aclamado para reemplazarlo. Estuvo de magnífico rector por 12 años hasta su muerte. San José Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín, y desde sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelos para imitar a San Francisco de Sales y a San Felipe de Neri, y sus discípulos se alegraban al contestar que su comportamiento se asemejaba grandemente al de estos dos simpáticos santos. En aquel entonces habían llegado a Italia unas tendencias muy negativas que prohibían recibir sacramentos si la persona no era muy santa, y que insistían más en la justicia de Dios que en su misericordia. El padre Cafaso, en cambio, formaba a los sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso, que insiste mucho en la misericordia de Dios, y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo con los pecadores. Y además a sus alumnos sacerdotes los llevaba a visitar cárceles y barrios supremamente pobres, para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los pobres y hacia los desdichados. Cuando el niño campesino Juan Bosco quiso entrar en el seminario, no tenía ni un centavo para costearse los estudios. Entonces el padre Cafaso le costeó media beca y obtuvo que los superiores del seminario le dieran otra media beca con tal de que hiciera de sacristán, de remendón y de peluquero. Luego, cuando Bosco llegó al sacerdocio, Cafaso se lo llevó a Turín y allá le costeó 3 años de posgrado en el Convictorio. Él fue el que lo llevó a las cárceles a presenciar los horrores que sufren los que en su juventud no tuvieron quien los educara bien. Y cuando don Bosco empezó a recoger muchachos abandonados de la calle y todos lo criticaban, el padre Cafaso lo comprendía y lo ayudaba. Y al ver la pobreza tan terrible con la que empezaba la comunidad salesiana, el padre Cafaso obtenía ayudas de los ricos
y se las llevaba al buen don Bosco. Por eso la comunidad salesiana ha considerado siempre a este santo como su amigo y protector. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos, y allá se fue don Cafaso a ser apostolado. Con infinita paciencia y amabilidad, se fue ganando los presos uno por uno, y los hacía confesar y empezar una vida santa. Les llevaba ropa, comida, útiles de aseo y muchas otras ayudas, y su llegada a la cárcel cada semana era una verdadera fiesta para ellos. San José Cafaso acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse o arrepentirse. Por eso lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando a un reo le leían la sentencia de muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso cuando me lleven a ahorcar. Un día llevó a su discípulo San Juan Bosco, pero este, al ver la horca, cayó desmayado. No era capaz de soportar un espectáculo tan tremendo, y a Cafaso le tocaba soportarlo mes por mes, pero allí salvaba almas y convertía pecadores. La primera cualidad que las gentes notaban en este santo era el don del consejo, una cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía a cada uno. Por eso a su despacho llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo, y volvían a su casa con el alma en paz y llena de buenas ideas para santificarse. Otra cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad. Algo encorvado desde joven y pequeño de estatura, pero en el rostro siempre una sonrisa amable, su voz sonora y encantadora. De su conversación irradiaba una alegría contagiosa. Todos elogiaban la tranquilidad inmutable del Padre José. La gente decía, es pequeño de cuerpo, pero gigante de espíritu. A sus sacerdotes les repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde pequeño fue devotísimo de la Santísima Virgen, y a sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente por esta devoción. Cuando hablaba de la Madre de Dios, se notaba en él un entusiasmo extraordinario. Los sábados y en las fiestas de la Virgen no negaba favores a quienes se los pedían. En honor de la Madre Santísima era más generoso que nunca en estos días. Por eso, los que necesitaban de él alguna limosna especial o algún favor extraordinario, iban a pedírselo un sábado o en una fiesta de Nuestra Señora, con la seguridad de que en honor de la Madre de Jesús les concedería su petición. Un día en un sermón exclamó, «Qué bello morir un día sábado, día de la Virgen, para ser llevados por ella al cielo». Y así le sucedió. Murió el sábado 23 de junio del año 1860, a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. El Papa Pío XII canonizó a San José Cafaso en 1947. Y nosotros le suplicamos a tan bondadoso protector que logremos imitarlo en su simpática santidad.